Soy Miguel Dueñas, tesorero de la asociación. También pertenezco a la Confederación Nacional. Hoy lo que queremos es dar una pequeña idea de las normas que nos rigen el funcionamiento de las AMPAs, tanto las económicas como las de formación o otro tipo de normativa que nos pueda afectar. Primero voy a ver si intento solucionar esto, porque no sé cómo... Vale, ahora sí. Es el ordenador de Pedro y no lo tenía aquí. Vale. Como veis, el logotipo viene de la Confederación Nacional, que sabéis que pertenecemos tanto a la Confederación Andaluza como a la Nacional. En este caso es una charla que en algunas comunidades he podido impartir, adaptándola claramente a la normativa de cada provincia, a cada territorio autonómico que tiene muchas competencias en educación. Con esto se trata, lo que queremos transmitir a lo largo de este ratito, que no va a ser mucho, es que cojamos un poco, que tengamos claramente los conceptos para luego llevarlo como estáis aquí, que normalmente sois todos pertenecientes a la Junta Directiva de la AMPA, y que tengamos sobre todo algunas cosas bastante claras y que podamos luego transmitir al resto de nuestras juntas, ¿no? Luego, si queréis, abrimos un turno de palabra por si hay alguna duda en alguna cosa que os pueda aclarar, y si no lo puedo aclarar en este momento, pues contestaremos ya con más detalle, porque lógicamente esto es muy amplio y no todo lo manejamos bien. Deciros que la ley básica que nos rige el funcionamiento de la AMPA es una ley orgánica, que es el máximo rango de ley que existe, que es del 2002 y que regula el derecho de la asociación. Aquí he rescatado algunos artículos que son de aplicación, especialmente en nuestra junta directiva. Creo que se ve bien, ¿no? Nos dice primero que en el artículo 5 que las asociaciones se constituyen mediante acuerdo de 3 o más personas físicas o jurídicas legalmente constituidas, que se comprometen a poner en común conocimientos, etc. Normalmente lo saco aquí porque son muchas preguntas que nos hacen a lo largo del curso sobre cuántas personas hacen falta para formar una asociación, si con esas que están tienen bastante, y pues hemos recogido un poco los articulados de las diferentes leyes para intentar resolver esas dudas, pero resolverlas refiriéndonos a la normativa. Y aquí veis claramente una de las respuestas que hay es que con 3 personas pues se forma una AMPA, así de sencillo, ¿no? El acuerdo de constitución tiene que incluir una aprobación de los estatutos, habrá que formalizarla mediante un acta fundacional, que es un documento público o privado. Con el otorgamiento del acta adquiere la asociación su personalidad jurídica y la plena capacidad de obrar, sin perjuicio de la necesidad de su inscripción. El artículo 10, que hago una referencia pequeña ahí, dice que inscripción en el registro. Las asociaciones reguladas en la presente ley deben inscribirse en el correspondiente registro a los efectos de publicidad. Veis que aquí habla de estatutos y habla también de acta fundacional. Estos son 2 documentos que son relativamente sencillos. Los estatutos prácticamente se facilitan desde el Federación hacia cualquier AMPA que queráis, y un acta fundacional simplemente pues un escrito en el que se indica fulanito, se reúnen hoy en el colegio tal y quieren formar una asociación, y este sería el acta fundacional. Y ese documento se firma en esa fecha y a partir de ahí pues se nombra una junta directiva, tal. Ese documento sí es importante porque luego en alguna administración nos lo van a pedir, el acta fundacional de ese AMPA, ¿no? Lo que hemos comentado también sería de aplicación no solo en los AMPA, sino en las propias federaciones y confederaciones. Ya hablamos de estatutos y yo creo que tenemos todos los estatutos en regla. En su día tuvimos que adaptarlos a esta ley orgánica porque uno de los puntos que hay, que yo creo que todavía hay algunos que lo tienen, pero bueno, la administración no se mete mucho en esto. Yo recuerdo que cuando tuvimos que adaptar a esta ley, una de las cosas que nos indicaban era que el AMPA no podía tener el mismo nombre que el centro, y hubo que ponerle un nombre al AMPA, ¿no?
Es decir, nosotros estábamos en el AMPA Colón, Colegio Colón, y no servía, ¿no? Había que cambiar un poco y bueno, pues dentro le daba un artículo, le daba algo y lo cambiaba, para que no identificara, el AMPA no fuese el mismo colegio. En los estatutos, si veis que tiene que contener algunas cosas fundamentales para que luego te las puedan aprobar la administración. Hay algunos que se manda a la administración para registrarlo y te lo echan para atrás porque dice que no está adaptado precisamente a esta ley orgánica. De aquí iremos un poco más deprisa porque esto ya lo conocemos en parte, ¿no? Y solamente nos vamos a detener en algunas cosas que pueda haber dudas. Aquí habla de la duración, de cuando se constituye la asociación, que se hace por tiempo indefinido para no estar continuamente renovando. Hay que decir los fines de actividades para lo que tienen, los requisitos y medidas de admisión y de las bajas, las sanciones, la separación de los asociados, las clases de socios que se tienen, los derechos y obligaciones, los criterios que garanticen el funcionamiento de la asociación. Los órganos de gobierno, como sabéis, en todas las asociaciones existen dos órganos de gobierno. Uno es la asamblea, por ejemplo, que es la que estamos aquí, que es el órgano principal del gobierno, y en el que la junta directiva lo que tiene que hacer es llevar a cabo lo que se aprueba en la asamblea y impulsar actividades para que en la asamblea se decidan cuáles serán uno u otro. Esta es la principal órgano de gobierno y delega en el siguiente órgano de gobierno, que es la junta directiva. La junta directiva, como sabéis, pues está compuesta principalmente por una presidencia, una secretaría y una tesorería. Y luego pues se decide, cada asociación decide si incluye la figura de vicepresidencia, vicetesorería, depende cada uno de si es mayor o menor las personas que hay, del número de personas que hay, de las actividades que hacen. Eso no es obligatorio, solamente tener estas tres personas, que son los que al final luego son los responsables no solo ante su asamblea, sino ante las administraciones, ante terceros, son responsables incluso patrimonialmente. Luego vemos un poco con detalle. Esto me parece que me ha pasado, no sé. La Asamblea General, que es la que estamos aquí, el órgano supremo de gobierno de la asociación, está integrado por los asociados y los acuerdos son por principio mayoritario, tienen que reunirse al menos una vez al año. Eso como obligación, existe una obligación legal. Y luego existirá un órgano de representación que gestione y represente los intereses de la asociación de acuerdo con la directiva de la asamblea. En uno se llama, normalmente aquí lo llamamos junta directiva, pero puede tener otro nombre. Una pequeña inciso que hemos metido aquí, el punto 5 del artículo 2, es que se puede dar la posibilidad de que los miembros de la junta directiva puedan tener o no retribuciones. Como sabéis, en nuestra AMPA y en nuestra junta, todas las personas que estamos aquí somos voluntarios, no recibimos ninguna prestación económica por desarrollar nuestro trabajo, pero la ley sí lo permite, si no es que sea una excepción. Nosotros los estatutos nuestros no, que la mayoría de las AMPAs no, porque somos voluntarios, pero la ley permite que se puedan retribuir los cargos en función del cargo si se recogen en los estatutos expresamente y así se reflejan en las cuentas anuales. Un poco lo aclaro porque de esto sí nos han llegado preguntas. Hay que distinguir lo que es una retribución económica por el cargo en sí que tenga, como puede ser secretaría o vicepresidencia, y retribuir los gastos de funcionamiento que tiene por llevar a cabo esa actividad. Por ejemplo, ahora, como todos vosotros sabéis, pues hay una serie de desplazamientos y esos gastos que van a tener o que vaya a tener los delegados o delegadas que tienen el mismo tipo de retribución que la junta directiva, pues se resarcen a través de la junta. Eso no es que tenga una retribución económica, simplemente lo que hace es cubrir los gastos que se tienen. No sé si eso aclaro algunas cosas y si no, pues un poco más tarde, cuando hagamos un turno de palabra, pues digamos alguna casuística especial, ¿no? Este otro punto, el artículo 13, te dice que los beneficios obtenidos por la asociación derivados de la actividad económica, incluidas las prestaciones de servicios, deberán destinarse exclusivamente al cumplimiento de sus fines
sin que quepa en ningún caso su reparto entre los asociados, entre sus cónyuges o personas que convivan con aquellos, o que tengan una relación de afectividad, ni entre sus parientes, ni su cesión gratuita a personas físicas o jurídicas por interés lucrativo. Este artículo es importante porque en algunos casos, en algunas AMPAs, pues se da que terminan sus mandatos y lo que hacen es repartirse los fondos que haya quedado, que normalmente no son muchos, pero bueno, esto sabéis que está prohibido, no es que sea muy común, pero en algunas ocasiones pues las personas que han llegado nos han preguntado, oye, esto pasó, y como parecían que eran unos fondos obtenidos durante su mandato, como si tuvieran derecho a esos fondos. Pues claramente la respuesta ya la sabéis. En ningún caso, la asociación es la que es digamos, la beneficiaria de esos fondos, y de ese patrimonio, y del inventariado, de los ordenadores, lo que tenga, no la junta directiva, lógicamente, ni los socios, es la propia asociación. Si se diluye la asociación, ya está regulado normativamente qué se hace con todo, que principalmente lo que se tiene, y nuestro estatuto lo pone, es que si no existe. Ahora, este año pasado nos aburrió, nos preguntaban qué hacían en algún cole, porque no había personas que se quedaban con el AMPA, y nuestro consejo era que lo dejara como en stand-by, porque tampoco que hubiera una liquidez, y que el dinero, si no quería seguir, se depositara en el colegio, si querían seguir, para luego no abrir otra vez una nueva asociación. Legalmente lo que se hace es, pues como dice su estatuto, lo dice la ley orgánica, es que se liquidan todas las deudas que tuviera pendientes y se da a organizaciones sin ánimo de lucro, a entidades públicas como Cáritas, organizaciones tipo de beneficencia. Eso es lo que te dice la ley, ¿no? En ningún caso, lógicamente, se reparte y se lleva cada uno lo que ha quedado allí. Bueno, entramos un poco en lo que son las obligaciones documentales y contables de la asociación. Dice, las asociaciones deben de disponer de una relación actualizada de sus asociados, de un libro de socios, llevar una contabilidad que permita obtener la imagen fiel del patrimonio, del resultado y de la situación financiera de la entidad, así como las actividades realizadas, efectuar un inventario de sus bienes, recoger un libro de las actas de las reuniones de su órgano de gobierno y llevar una contabilidad conforme a las normas específicas que les resulten de aplicación. Ahora vemos un poco después en qué consiste esto. Los asociados podrán acceder a toda la documentación que se relaciona en el apartado anterior a través de los órganos de representación, los términos previstos en la ley orgánica del 99, lo que es regulado por protección de datos. Este apartadillo ha dado muchos problemas porque no sabemos por qué en muchas juntas se le niega la documentación a cualquier socio que lo pida, ¿no? Eso no se puede denegar. Lo que sí te dice, que por eso no sé si se ve bien porque está ahí en color verde, el tema de la ley de protección de datos, que la información que se da tiene que darse con acuerdo a la ley de protección de datos. O sea, no se pueden facilitar datos personales, pero en ningún caso se puede negar no sé si me he ido para atrás, a facilitar la información pues desde las cuentas, desde las actividades, de quién son la propia documentación o del libro de socios que esté en el AMPA, tanto en el AMPA como en las federaciones. Hoy aquí tenéis en el librillo que se ha hecho, pues tenéis una relación de todo eso y lógicamente a través de en las cuentas pues podéis solicitarlas en cualquier momento, pues llegarse a la asociación para verla, en fin, todo eso sí viene recogido en la ley orgánica, ¿no? Las cuentas de la asociación se aprobarán anualmente, que es lo que vamos a hacer hoy aquí, si es que lo consideréis aprobar, y esto como obligación con normativa, ¿no? Responsabilidad de las asociaciones, aquí ya entramos en un capítulo un poquito más problemático, porque se da mucha duda y muchas cosas. Intentamos aclararlo. Dice, las asociaciones responden de sus obligaciones con todos sus bienes presentes y futuros. Los asociados no responden personalmente de las deudas de la asociación. Quiere decir, nosotros somos una federación que está formada por una junta directiva y luego por todas las AMPAs que estáis aquí, hasta 200 y pico AMPAs que tenemos en la provincia. Esos son los socios de la federación, las AMPAs. Las AMPAs nunca responden ante nadie por la deuda de la asociación, de la federación en este caso.
Son la propia federación y la Junta las que responden, con sus bienes y con sus saldos contables, ¿no? Un poco eso también es igual en la AMPA. Los socios de la AMPA no responden digamos, por obligación ante nadie, eso es la propia Junta Directiva. Los miembros titulares de los órganos de gobierno y las demás personas que obren en nombre y representación de la asociación responderán ante esta, ante los asociados y ante terceros por los daños causados y las deudas contraídas por actos dolosos, culposos o negligentes. Luego comentamos un poco más, porque normalmente cuando empezamos a hablar de estos temas, pues todos nos asustamos un poco, porque estamos aquí desde el voluntariado y cuando leemos una respuesta de este tamaño, pues ya estamos diciendo si nos merece la pena estar en un sitio donde nos podamos complicar la vida personalmente con esto. Pero tenemos que comprender que la asociación es una entidad jurídica y la entidad jurídica puede ocasionar en sus actividades daño a terceros o creer los terceros que le han ocasionado un daño y pueden demandarnos. Esa es la realidad. Al formar una asociación con ente jurídico, eso es lo que trae, ¿no? Por eso luego comentaremos cómo hemos intentado paliar esos temas, ¿no? Dice, las personas a que se refiere el apartado anterior, es el punto 4, responderán civil y administrativamente por los actos y omisiones realizados en el ejercicio de sus funciones y por los acuerdos que hubiesen votado frente a terceros, a la asociación y a los asociados. Cuando la responsabilidad no puede ser imputada a ningún miembro o titular del órgano de gobierno y representación, responderán todos solidariamente por los actos y omisiones que se refieren los artículos anteriores, a menos que se pueda acreditar que no han participado en su aprobación. Sí. En esto, como siempre hemos comentado a las personas que estáis en la Junta Directiva, no las actividades en sí, que las actividades en sí, pues toda actividad lleva un cierto riesgo, por accidentes, de tal, pero sí las decisiones que se puedan tomar en Junta en cuanto a, por ejemplo, en cuanto a salir en un periódico culpando a alguien de algo, que ese alguien te pueda demandar, en esas cosas son las que tenemos que tener especialmente cuidado, ¿no? En las actividades, pues una de nuestras funciones es hacer actividades para nuestros hijos, para nosotros, de formación, de participación en los centros, en la administración. Esa es nuestra función, ¿vale? Principalmente de formación al colectivo de madres y padres, ¿no? Pero muchas veces la casuística del día o durante el periodo del año te lleva a hacer otras cosas que a lo mejor necesitas hacerlas con cierta prudencia, porque lógicamente todavía no entendemos que tenemos una responsabilidad, que es lo que he intentado explicaros aquí, una responsabilidad ante terceros siempre, como entidad y como persona de la Junta Directiva, ¿no? Incluso el artículo 6, veis que dice la responsabilidad penal se regirá por los establecidos de las leyes penales. Bueno, esto un poco asusta, pero no se da habitualmente este tipo de cosas, ¿sabes? En algunos casos sí, luego damos algún ejemplo. Los derechos de los socios y de los deberes ya los conocéis casi todos, el de participar, el de ser oído, ser informado, incluso de impugnar los acuerdos que establezca la asociación, y los deberes, pues compartir de los fines de la asociación, pagar las cuotas y el resto de cosas, ¿no? Eso lo pasamos ligeramente. En cuanto a la legislación específica, en este caso de la Comunidad Autónoma de Andalucía, solamente hemos rescatado un par de 3 o 4 artículos, y es que uno es el que te dice, está ya antiguo, un decreto del 88, en el que dice que de acuerdo con lo dispuesto en la ley orgánica, los padres de alumnos, aquí si veis, todavía en esa fecha no estaba el lenguaje inclusivo, y siempre habla de padres y de alumnos, luego ya cuando las leyes empezaron a cambiar un poco más, los padres de alumnos tienen que garantizar la libertad de asociación en el ámbito educativo. Esto lo hemos sacado aquí porque en algunos casos nos encontramos con el impedimento de los equipos directivos a que se forme un AMPA. Eso nosotros nos protege una ley específica de la comunidad y luego la ley orgánica. Y tienen la obligación no solo de no facilitar, sino tienen la obligación de impulsar. El otro artículo también se da con bastante frecuencia y te dice, únicamente pueden ser miembros de las citadas asociaciones los padres o tutores de los alumnos que cursen estudios en los centros docentes a que se refiere el anterior. Esto así parece lógico, pero
Existen muchos centros, yo especialmente nos encontramos con uno en un conservatorio en el que el AMPA estaba formada por madre y padre, y no tenían niños ya en el colegio. No sé si sorprende pero se da con bastante frecuencia. No solo la totalidad, que era el caso del Conservatorio de Música de Linares, cuando yo entré, hace unos cuantos años, cuando entró mi hija, tanto la presidencia como la secretaría eran personas que habían estado, su hijo ahí, pero que ya no estaban, pero que seguían. El motivo que seguían, pues ellos mismos indicaban que es que, bueno, no había nadie, y entonces pues ellos como les gustaba, pero bueno, eso es ilegal. Eso ocurre también en la AMPA. Hay personas que forman parte de la AMPA, pero no tienen hijos en ese centro, eso no se puede hacer. Eso en ningún caso, ni siquiera el de pervivencia de la AMPA, se puede seguir, puesto que ya no tiene representación en ese centro. No sé si conocéis algunos casos, pero a nosotros se nos da, o se los preguntan. El artículo 9 te dice que las asociaciones de padres del alumno presentan las alegaciones correspondientes a esta institución, eso era para legalizarlo, que hemos hablado de cómo registrarlo, ¿no? El 10 te dice que los padres de alumnos, las asociaciones podrán utilizar los locales de los centros docentes para la realización de las actividades necesarias para el normal desarrollo de sus fines, lo que hemos hablado, a cuyo efecto los directores de los centros facilitarán la integración de dicha actividad en la vida escolar, teniendo en cuenta el normal desarrollo de la misma. Luego más abajo nos dice que a efectos de los locales que se refieren a la particularidad será necesaria la previa comunicación de la Junta, al director, al equipo directivo y de acuerdo con lo que dice el reglamento orgánico, ¿no? Y el artículo 3, que es el que más nos conlleva, es que los consejos escolares de los centros, dentro de los medios materiales que dispongan, facilitarán el uso de un local, y esto es importante, para el desarrollo de la actividad interna de carácter permanente de las asociaciones. Es decir, que ya hay una ley que le dice al equipo directivo, a través del consejo escolar, que nos tiene que facilitar un local. Y todavía hay AMPA donde el equipo directivo no quiere facilitar un local. Aquí la ley te dice que pueden facilitarle, no tienen la obligación, solamente cuando no le podrá facilitar cuando no tienen medios. Cuando en el centro pues, no existe un aula que puedan usarlo ellos por usos múltiples, para sus fines. Mientras tanto, tienen la obligación de facilitarlo. No sé si en las que conocéis tenéis un local facilitado por vuestros goles, pero sí se puede exigir, y que sea el equipo directivo el que diga que no, pero legalmente lo podemos exigir. Bueno, aquí te dice un poco que el artículo 11, que las asociaciones tienen que desarrollar actividades con acuerdo a sus fines, como es lógico, y otro punto que era así importante, que lo hemos querido incluir aquí, es que en algunas veces nos olvidamos que las actividades que hagamos dentro del colegio tienen que ser para todo el alumnado. No se puede hacer una actividad dentro del horario exclusivamente para los hijos o hijas de los socios, de los asociados. Tiene que ser para todos, ¿eh? Esto es exigible en todos los sitios. Otra manera es que luego la asociación pues, tenga el detalle de regalar un bocadillo, una entrada, una ayuda más a los asociados, que eso no lo impide. Pero si tú haces un acto dentro de un cole, tienes que tener abierto para todo el mundo. Bueno, como hemos visto un poco por encima, resumimos, en la normativa tenemos que tener principalmente tres cosas. El libro de actas, que recoge los acuerdos de las reuniones de la asamblea y de los órganos de representación, junta directiva. El libro de personas asociadas, documentos donde se anotan las personas asociadas, para un AMPA. Y el libro de cuentas, que es donde se anotan los movimientos de ingresos y gastos de la asociación. A estos libros hay que añadir, si el AMPA realiza actividad económica, aquellos que le exigen las normativas específicas. Son así de sencillo, no hay que complicarse mucho más. Lo que te exigen es que tú lo recojas, pero ya está. Entonces, dependiendo de la envergadura de cada AMPA, pues hay desde pequeñita, de un colegio rural, en que simplemente hacen 4 pequeñas cosas, hasta AMPAs que gestionan ya servicios pues desde contratación de personal, contratación de empresas que hagan actividades. O sea, dependiendo de la envergadura, así tienes que llevar una u otra cosa. Ahora os ponemos un ejemplo lo más sencillo que hay de lo que son. Pero estos 3 documentos son los que obligatoriamente hay que tener y son los que obligatoriamente nos exigirán. Es verdad que casi nadie nos lo exige,
Vamos a decir la verdad, nadie te ha pedido, ninguna administración que conozcamos le ha pedido a nadie, a ninguna AMPA, el libro de cuentas o la sancionado por no tenerla, pero simplemente la ley te dice que lo tienes que tener, son los propios asociados los que te lo pueden exigir, ¿no? Pues sí, esto funciona. Eso. ¿Cómo se distribuye estas responsabilidades? Pues ya lo veis aquí, un poco de secretaría lleva el libro de actas y de socios, y de tesorería el libro de cuentas, la situación normal. Lógicamente esto no es obligatorio así, se puede distribuir en que hay más personas y a lo mejor la vicesecretaría lleva el libro de actas o el libro de socios, en fin, la distribución es, pero esta es la situación normal, ¿no? Consultas sobre este tema, que cómo son los libros o qué se tiene que hacer, es bastante fácil. Hay unos libros que ya venden, que va a una papelería y compra un libro de actas y te la dan, y el libro de asociados te lo dan, existe y ya está, y viene ya con su formato donde anotar todas las cosas. Pero lógicamente eso implica que hay que hacerlo a mano. Eso en una AMPA pequeñita pues no tiene mucho problema, porque al final en una hoja va a llenar, va a anotar todas las cuentas del año casi, ¿no? Y en otra va a dar los socios que tenga. Cuando la envergadura es mayor, pues también existe la facilidad de coger hojas en blanco, donde se ponga el libro de cuentas de AMPA, fulatito de tal. Se enumeran, se lleva uno 100 folios, 50 folios al registro, tiene la obligación de sellarte cada uno, y esta hoja nos sirve para imprimir los documentos por la impresora, así de sencillo. Así como lo llamamos la federación, tiene más historia, no sé si yo supongo que será la mayoría, ¿no? Es verdad que luego de paso de junta a junta, pues resulta que nos encontramos que hay AMPA que no han escrito nada, pues no pasa nada, en la primera hoja se anota de que es constituida la nueva junta directiva, empieza a funcionar tal día y a partir de ahí pues se arranca. No se va a hacer otra cosa, ni se va a denunciar a la anterior junta porque no haya rellenado un acta, ¿no? Si luego tenemos duda en eso, lo hablamos. Un libro de socios sencillito, esto de una hoja Excel o Word, como queráis llevarlo, o simplemente a mano, donde se pone la fecha. Tened en cuenta que nosotros somos asociaciones de madre y padre, no somos asociaciones de alumnos, por lo tanto tenemos que reflejar aquí las madres y los padres. Bien, es verdad que hay maneras de llevarlo en el que se dice padre o madre tutor del alumno tal, que es lo que pone aquí, porque normalmente todos luego lo que nos facilitan o pedimos son qué alumnos están en cada centro, ¿no? Pero tened en cuenta que esa es una manera de cambiar un poco la esta a nuestro favor. Pero lógicamente aquí puede aparecer padre o madre tal, pero para identificar a qué alumno es la madre o el padre, pues se pone así. El curso, el siguiente curso, cuando se da de baja, tan sencillo como eso. Una pregunta que me hicieron hace 3 días es si hay que empezar de nuevo cada año o si se sigue relativamente todos los años, como queráis. Cada uno lo lleva como lo desee. Hay gente que empieza por el número 1 y luego los nuevos socios de otros años, como ya figuran, pues aquí por eso se ha puesto aquí, el curso pues sigue pagando la cuota, sigue siendo socio y luego ya pues se da de baja. O bien que cada año empieza una nueva numeración. Legalmente no hay nada que lo exija, así que cada uno puede hacer de la manera que crea más conveniente. Lo que sí tiene que es llevarlo, ¿no? Y que ante una inspección, o ante el propio centro, o ante el propio demanda de otros asociados, pues, por ejemplo, para tener la representatividad, en algunos coles hay más de un AMPA, o ha habido más de un AMPA porque no se estaba contento con una y se ha formado otra, o porque es una envergadura grande el cole y se forman 2 AMPAs. Luego nos pide qué AMPA es la que tiene derecho, por ejemplo, a pertenecer al consejo escolar, pues ahí en ese caso está la representatividad. Y la representatividad se mide por el número de asociados. Por eso los libros de socios tienen que estar evidentemente diligenciados con su sello, en el libro, en la hoja, y anotados todos los asociados que de ese curso están, para poder demostrarlo. Un ejemplo del libro de cuentas pues es similar. Una primera columna donde se va dando el número de asientos, el 1 correctivamente, que se apunta a 1, la fecha, el ingreso, el gasto que ha proporcionado, el saldo, el concepto en que era, quién lo percibe y el CIF. Parte de aquí, no obligatorio en algunas cosas, pero sí te da con esto lo que nos está diciendo la ley, que es una imagen fiel de la contabilidad de la asociación.
Veis que es una cosa sencilla, que con un Excel se puede llevar, que se puede llevar a mano también, que no hay ningún problema, porque normalmente no exige a este tipo de nivel de AMPA, no exige llevar una contabilidad con arreglo al plan contable, por ejemplo, que se da en otras circunstancias. Con esto yo creo que la mayoría de las consultas que nos hacen es cómo se hace, cómo se lleva, pues lo dejamos claro. Los libros se pueden comprar y llevar a sellar los registros, ya incluso los registros de la administración, de cualquier administración te lo puede hacer, o se pueden llevar hojas en blanco que se diligencien y se sellen una a una para utilizarlo en una impresora, y así se lleva, no tiene mucha más cuenta. De aquí queremos hablar un poco de las obligaciones de la AMPA o de las federaciones con la Seguridad Social y con Hacienda. Tenemos que separar, ya hemos separado aquí dos o tres tipos de casuísticas. Las actividades organizadas por el AMPA, que todas conocemos, en el que pues, el AMPA quiere hacer por la tarde a los chicos un servicio deportivo para jugar al baloncesto. Esa es una actividad que organiza el AMPA. ¿Qué hace? Una primera cosa es contratar a una empresa. Se pone en contacto con una empresa que se dedica a eso, la contrata, esa empresa da el servicio, el AMPA le paga y ya tiene poco más. Vemos que las obligaciones laborales son de la empresa, que se debe firmar un contrato de prestación de servicio entre la asociación y la empresa. La asociación debe exigirle el certificado de estar al corriente de las obligaciones de la Seguridad Social. A esto hay que añadirle también, que no estaba, yo creo que no aparece aquí, también hay que exigirle que el personal que tenga, que va a estar haciendo la actividad con los menores, tiene que tener un certificado de no estar inscrito en el censo de delitos sexuales. Eso también es obligatorio desde el año 2015, de hace un par de años creo, o 3. ¿Sí? Alguna vez nos preguntan cómo es ese tipo de contrato. Sencillamente una hoja, nada más, en el que nos dice el AMPA fulanito de tal, va a realizar una actividad deportiva por las tardes, desde lunes a jueves, en horario tal, durante 2 o 3 meses, durante a lo largo del curso, sin especificar fecha, y va a contratar con la empresa fulanica este tipo de servicios. Ahí un poco donde se indica que es el contrato de prestación de servicios, nada más. A partir de ahí se firma por ambos, por la presidencia, por la empresa, y eso ya te da garantía de que tú has contratado una empresa y que sabe la empresa que legalmente está obligada a tener sus trabajadores dado de alta en la Seguridad Social, respetar el tema de la protección de datos, tener los certificados de no estar inscrito, no estar metido en el censo en el registro de delitos sexuales. Todo eso ya es cuestión de la empresa. Esto es, la verdad es que es lo más, digamos, tranquilidad para la AMPA y lo más sencillo. Contrata a alguien, que hay mucha gente que se dedica a esto, uno con unos precios, otro incluso con no cobran nada, porque son también organizaciones sin ánimo de lucro, y esto es lo más sencillo que hay. Luego vemos cómo la realidad en muchas AMPAs pues, se hace de otra manera, que es lo que hemos comentado antes, donde empieza ya nuestra responsabilidad. Arreglo a esto. Luego, si queréis, damos un poco más. Una coletilla que los pagos a las empresas, los autónomos, los contratados deben hacerse a través de una entidad bancaria para que exista constancia legal de los pagos. Eso es lo que es recomendable. También se puede pagar en efectivo, pero ahí normalmente o te da tu factura y recibes como que dada por caja, digamos por una en mano, pero no nos consta como aquí un registro en una entidad bancaria como que se ha hecho el pago ante cualquier posible reclamación. Persona voluntaria. Seguimos en el apartado de actividades organizadas por el AMPA. Cuando nos dan persona voluntaria, es decir, hacemos una actividad por la tarde que va a consistir en reforzar un esfuerzo en matemáticas al alumnado, y lo que hace es una compañera que es una experta en matemáticas y quiere dar voluntariamente esa actividad. Eso también está regulado. No, hay que huir de lo que es el amiguismo y decir, bueno, pues tú mismo vente, lo haces, está bien, eso está bien, pero tenemos que tener una serie de precauciones. Por ejemplo, las personas voluntarias están reguladas por una ley del voluntariado, ¿no?
Y dice, lo primero que dice es: no puede existir contraprestación alguna, de lo contrario se entenderá que existe una relación laboral. No obstante, se pueden reembolsar, lo que comentaba antes, gastos que se hayan realizado para poder realizar la actividad, para lo que deberá aportarse el justificante del gasto. Una persona voluntaria externa puede ser una persona voluntaria externa a la asociación, debe existir un acuerdo. Es decir, el primer apartado se refiere a personas voluntarias de la propia asociación, como puede ser nosotros que estamos aquí, los miembros de la Junta Directiva, y el segundo se refiere a una persona externa a la asociación, que venga de fuera, que no tenga relación con la asociación. Debe existir un acuerdo voluntario, pues según lo indicado la ley del voluntariado tal. Como veis, las cosas se complican legalmente cuando entramos en normativa, cada cosa está regular, por lo tanto el conocimiento de estas cosas es importante que lo tengamos en cuenta. Esto da muchos quebraderos de cabeza a las federaciones, a las AMPA, por no hacer las cosas como reglamentariamente deben estar, por comodidad o por ahorrarnos dinero, o por, no sé, porque conocemos a algún amigo. Tened en cuenta que la actividad que hacemos nosotros en el cole o por fuera del cole, hemos dicho antes que somos responsables jurídicamente. Por lo tanto esa persona lo que pueda hacer, como causar un daño a un menor, causar un daño al centro, en ese momento que normalmente no ocurre nada y por eso se hacen personas que no están de alta, mientras va bien, todo va bien. Pero cuando existe algún problema ya empezamos a tirar de normativa y empezamos a recibir una denuncia, por ejemplo. En algún caso, que Isma lo conoce bien, la AMPA hacíamos como de intermediarios del centro y nosotros le pagábamos a fulanito de tal a través de una subvención, a través de nuestros medios, lo que sea, pero no teníamos relación, éramos unos meros testaferros de los equipos directivos. Eso llevaba esos riesgos. Nosotros, si tenemos una persona que está haciendo una actividad y no está regulada por estos medios y tenemos esa precaución, ni es contratada por una empresa, ni es contratada por nosotros, ni siquiera tenemos voluntarios, no tenemos un acuerdo, puede ocurrir que nos demanden, por ejemplo, una empresa que crea que le hacemos la competencia, y realmente se ha pasado los casos, y que nos diga que estamos haciendo una ilegalidad. En ese caso recibimos una inspección pues desde trabajo o desde Hacienda, y ahí es verdad que ya la tenemos muy complicado, puesto que no tenemos nada que podamos defender cuando hacemos una cosa así. Por eso, nuestro consejo a la AMPA: hay que hacer las cosas bien. Algunas veces todo se escapa, sobre todo si la actividad es pequeñita o no tiene mayor consecuencia, pero cuando es organizada a lo largo del tiempo, pues tenemos que tener la precaución esta que estamos hablando. O contratas personas, o las personas voluntarias que no pueden cobrar, por lo tanto tampoco pueden cobrar a nadie, ¿no? Se hacen de esta manera, que el acuerdo que dice que de voluntariado, que estáis viendo aquí en el último párrafo, simplemente es como, ya existe, hay un impreso tipo, en el que tú dices que esta persona se presta voluntariamente a hacer actividades durante el curso tal, a la AMPA, y que consista en formar a alumnados sobre este tema, punto, y se firma y ya está. Luego la obligación de la AMPA sí es otra, pero ahora la comentamos un poco. Ese es el tipo de contrato, no hay que asustarse, no hay que llamar, no hace falta un gabinete laboral para hacerlo, ¿no? Pero sí que esto se da con mucha frecuencia. Hay que tener cuidado con las actividades que hagamos que no estén legalizadas en este aspecto, ¿no? Bueno, este es lo que te hemos puesto aquí. Bueno, en otras cosas vemos que los pagos se hacen a través de un poco camuflados como con gratificación, que sepamos que no es legal, aunque pongamos, oye, que como nos ha gustado esta chica que ha estado muy bien con nuestros alumnos, vamos a dar una gratificación de tanto dinero. Eso no se puede hacer, no es legal. Se puede hacer, se hace, pero no es legal. Tampoco es verdad que no venga nadie mucho a demandarnos porque le haya dado una rectificación, pero que sepamos que eso, por ejemplo, en nuestra contabilidad ni siquiera lo podemos poner porque no es legal, ¿no? Veis que en cualquier caso, si se abonase en cantidad en contexto de dieta, esta deberá obedecer al desplazamiento efectuado por esa persona y dentro de los límites establecidos en el reglamento de IRPF, ya que en caso de abonarse cantidades superiores, el exceso sobre el límite debe incluir en la base de cotización. Es decir, esa persona tenía que incluirlo en su declaración de la renta, ¿no? Recordamos que las dietas tienen como finalidad compensar los gastos correspondientes a manutención o desplazamiento. Seguimos en el vídeo de actividades organizadas por el AMPA.
Otro apartado es que en vez de hacer nosotros tengamos personas contratadas laboralmente. Lógicamente es otra posibilidad. Depende de la capacidad económica del AMPA o de lo que sea capaz de recaudar para hacer esa actividad, pues puede contratar a una persona laboralmente. Aquí nos dice lo que tenemos que hacer. Esto ya nos complica un poco más, porque ya sí hay una... el otro era pagar una factura, simplemente contratar a una empresa y pagar una factura. Aquí ya sí tenemos más complejidad, ¿no? Para contratar personal, la asociación debe darse de alta en la social una cuenta para realizar mensualmente las cotizaciones. El contrato deberá realizarse según la marca la legislación y debe registrarse en INEM. Se deben emitir nóminas en las que se deben realizar las retenciones fiscales oportunas. La asociación debe darse de alta en una actividad económica según la estipulado en la agencia tributaria. Se deben presentar todos los impuestos que sean pertinentes. A todos los efectos, la asociación se convierte en una empresa y está sometida al Estatuto de los Trabajadores y la legislación laboral y de seguridad social vigente. Veis cómo esto ya complica bastante más la cosa. Por ejemplo, nuestra federación tiene una persona contratada y contratamos puntualmente a monitores para hacer, o a otras personas para hacer formación, y pues nos llevamos todo esto, pues como te dice aquí, a través de una gestoría en el que pues, nos hace todo lo de la contratación, nos pagamos las nóminas, en fin, eso tiene esos gastos asociados externos, ¿no? Pero también tiene esa obligación de llevar las cosas como están. ¿Sí? Del pago a personas contratadas laboralmente deberá retenerse la cantidad de IRPF que sea oportuna. La asociación debe de estar de alta en el censo obligado a retener IRPF, hacer la declaración y los pagos trimestrales que corresponden, presentar el resumen anual de retenciones. Todo eso conlleva lo que es contratar laboralmente, ¿no? Una persona. Pasamos a lo que es las obligaciones. Bueno, en cuanto a lo que hemos dicho ya de las actividades que hace la AMPA, por resumir un poco, volvemos a repetir, contratamos una empresa que lo hace, lo hacemos voluntariamente con eso que hemos comentado, o bien contratamos nosotros a las personas. Esos son los tres apartados que normalmente se dan. Lógicamente hay actividades que tampoco conllevan ningún tipo de acción, como lo que estamos haciendo aquí, una reunión de nuestra junta directiva o de los socios en el que se hable de formación, se hable de cualquier tema, incluso de la propia junta. No requiere, eso no es ninguna actividad externa que tengamos nada más que la propia obligación que nos manda la normativa de lo que es el funcionamiento de la asociación. Luego tenemos otro apartado de lo que son las obligaciones, eso era con la seguridad social. Aquí nos habla de las obligaciones con la agencia tributaria. Darse de alta censalmente en la agencia tributaria para obtener un CIF. Yo creo que todos los tenemos, que yo recuerde, todas nuestras AMPAs tienen un CIF, por lo tanto ya están hechos, ¿no? Lo único que en algunos casos, cuando se pasan juntas de un tiempo que ha estado inactiva, pues no sabe uno si tiene CIF, no sabe qué número, pues nada más que pedirlo a la agencia tributaria, que te va a pedir, lógicamente, que para darte un CIF, decir, bueno, soy el AMPA por de tal, necesitamos que nos dé una copia de nuestro CIF, porque ya ahora son electrónicos, no es una tarjetita que había de siempre. Lógicamente nos va a pedir que nos identifiquemos, ellos no saben a quién se dirige a ellos, por lo tanto, es lo que hablábamos antes, te van a pedir, muy bien, pues tráeme los estatutos, tu registro en la administración, y que tú formes parte de la Junta, que también hay que registrar en el registro de asociaciones, hay que registrar cada vez que hay una nueva Junta, con lo cual eso ya identifica ante la administración que tú eres la persona con derecho a que te facilite estos datos. ¿Vale? Declararse exenta a realizar el impuesto de asociación en tanto que no realice actividad económica y su ingreso no supere los 75.000 euros, que lo han cambiado hace un año y pico, eran 50.000, luego lo subieron a 75.000. Y que los ingresos correspondientes a las rentas no exentas no superen 2.000 euros anuales y que todas las rentas no exentas que se obtengan estén sometidas a retención. Normalmente casi nadie estamos, excepto la federación, en algunos años como este pasado, pues su actividad y sus ingresos sí aumentan, pero aquí te dice de dónde tienen que provenir, si vienen de los cuotas de los socios no se consideran, en fin. Hay algunas AMPAs que tienen que manejar. Esto es una consulta que nos hicieron, me parece que fue de una AMPA de Jaén. Por ejemplo, era un ejemplo claro de este tema. Las AMPAs suelen hacerse también cargo de los viajes fin de estudio, por ejemplo. Y el AMPA, por lo que hacía era cobrar a cada familia que se quería apuntar por lo que costaba el viaje. Por lo cual legalmente tiró un ingreso importante.
Y si esto hace en cada actividad que haga, al final el AMPA, que era solamente una mera transmisora de recoger ese dinero y pagar, principal función es facilitar a nuestros asociados, familias, niños y niñas, una actividad de formación lúdica, deportiva, pero no caigamos en que seamos nosotros los propios gestores de todo, ¿vale? Excepto que se puede hacer legalmente, que queramos llevar todo esto con la legalidad, que se puede hacer, no hay ningún problema, pero que sepamos que ese dinero, si nosotros lo recibimos y tal como lo recibimos, lo abonamos a la agencia, nosotros tenemos un ingreso y tenemos unos pagos. Y eso nos obliga tributariamente a toda esta serie de cosas. Lo normal es que tú convenies con la agencia y le digas, no, para nuestro asociado lo que le va a cobrar es esto, y que sean los propios asociados los que paguen allí, con lo cual tú has hecho tu formación, has hecho tu viaje fin de estudio, has intermediado para que eso salga económicamente rentable a la familia, pero no te has quedado con la carga de un ingreso que luego directamente lo has abonado, ¿vale? Que haces de intermediario, excepto que de ese ingreso quieras obtener un beneficio. Eso sí, no hay, es decir, si un viaje cuesta 500 euros y la asociación quiere cobrarle 550 a cada persona que se apunte, pues ya sabe que le va a quedar un beneficio fiscal de 50 y eso lo tiene que declarar, excepto en esos casos, cuando meramente solamente hacemos de transmisores, pues no tenemos que complicar la vida, que sea la propia agencia de viajes o el propio equipo, quien desee. Bueno, el propio equipo, algunos equipos directivos me han consultado porque ellos eran los propios receptores y también les hemos dicho lo mismo. Algunas veces el equipo directivo es el que recauda dinero. Y en una consulta que me hicieron, no recuerdo, fue en otro sitio, ¿no? En Jaén, pues el equipo directivo recaudaba todo eso. Bien, pues, y nosotros decíamos, ¿y dónde ingresas tú ese dinero? ¿Dónde lo ingresas? ¿Y que tu contabilidad dónde se refleja? Porque no venían reflejadas. ¿Y quién lo recauda? Corréis el riesgo de que en un robo o que alguien se lo lleve porque no hay ninguna documentación que te esté diciendo que tú estás depositando y tienes tanto dinero. O sea, eso realmente no debe hacerse. Lo normal es que, como hemos dicho, convenies, acuerdes con la agencia de viajes, con la agencia, con las papelerías que se hace. Esa es una función nuestra, intentar llegar a conseguir que nuestras familias y nuestros niños tengan un beneficio económico en sus gastos, y eso se hace realmente intentando conveniar para que se haga un único todo junto, llegar, como nos han ofrecido muchas veces, pues desde grandes almacenes, oye, si a tu socio le hacemos un 10% de rebaja, pero nosotros no nos hacemos cargo de ese dinero. Otra de las preguntas que hay aquí es que las asociaciones muchas veces venden cosas, compran y luego venden, pues, desde tema de papelería, pues lo hemos comprado, hemos conseguido, pero eso directamente ya lo estamos metiendo, lo que hemos dicho, directamente lo que nos hacemos es que somos empresas ya, porque estamos comprando y vendiendo. Y hay que hacer legalmente todo esto. Por eso os apuntaba aquí. También hay que hacer una declaración de operaciones con terceros, que es el modelo 347, si se recibe ingresos superiores a 3.000 euros de un mismo proveedor. Bueno, esto lo pasamos un poco más rápido, ¿vale? Si se reciben donaciones de terceros, también hay que hacer una declaración informativa. Las cuotas de socios no se consideran donaciones, son cuotas de los asociados. En el caso de que se pague alquiler, no se nos da ningún caso, porque todos estamos en los centros y son los propios centros escolares los que nos ceden un aula. En este caso casi nunca. Digo esto porque sí hay ya las federaciones y confederaciones que tienen locales ya propios, ¿no? Otra cosa que nos consulta es si deben hacer declaraciones por IVA. No debemos hacer declaraciones por IVA si no hacemos ninguna actividad económica. Puesto que nosotros somos como consumidor final, como una persona física en el cual tú no haces declaración de IVA, la asociación tampoco, salvo que haga una actividad económica. Bueno, lo que hemos dicho antes, en el caso que supere los 75.000 euros, la declaración del impuesto societario. Hay que hacerla anualmente. Con relación a los ingresos, el límite de 2.000 euros de las rentas no exentas, entre otras, las rentas no exentas están ligadas a la actividad de carácter mercantil por la que sostenga un lucro de las mismas, con independencia de que se revierta el beneficio de la actividad de la asociación. Buena hora. Gracias. Bueno, ya estamos casi terminando. Nos falta un poco de agua aquí. Pues vamos a averiguar. Bueno, ya nos queda poquito, La asociación inscrita responde un recordatorio de sus obligaciones con todos sus bienes presentes y futuros. Los asociados no responden personalmente de las deudas.
y los miembros tutelares de órganos de gobierno y representación y las demás personas que obren en nombre de la asociación responderán ante la asociación y ante terceros por los daños causados. Eso ya os lo he dicho y os he asustado un poco a la mayoría, ¿no? Para eso, veis como ahí figura un dibujito que pone póliza de seguro. Este año se ha mejorado en el sentido de que, ahora lo decimos, no sé si sale, eso. Aquí en donde te indica la obligatoriedad de responder. Seguro tenemos, como todos los años, este año ya se ha hecho obligatorio, es decir, la Federación tomó la decisión de llevarlo también a que la Asamblea lo conocéis, por el tema que hemos hablado de la responsabilidad de los miembros que estén aquí, que estamos, de la Junta Directiva, tomó la decisión de llevar a la Asamblea como el cambio de hacerlo obligatorio, no dar la opción a que un AMPA diga yo solamente pago la cuota y nosotros ya hemos tomado la decisión de hacer el tomador, la propia Federación de FAMPA Olivos es el tomador del seguro y ya nuestra cuota conlleva que nosotros hacemos un seguro a toda la AMPA y hacemos un seguro de responsabilidad civil y hacemos un seguro de seguridad de accidentes de voluntariado. El seguro de responsabilidad civil contempla lo que dice el artículo 14 de la ley 2000 del voluntariado, te dice las entidades de voluntariado responderán frente a terceros por los daños y perjuicios causados por los voluntarios que participen en sus programas como consecuencia de la realización, según el Código Civil. Y el seguro de accidentes, que dice los derechos de los voluntarios, que es lo que hemos hablado antes, las personas voluntarias, que sois todas vosotras, que somos nosotros, tienen obligatoriamente que estar cubiertos por un seguro. Según la ley orgánica del 2015, que te dice derecho del voluntario, estar cubierto a cargo de la entidad de voluntariado, que en este caso somos nosotros, Federación y sois vosotros, AMPA, de los riesgos de accidente y enfermedad derivados directamente del ejercicio de la acción voluntaria y de responsabilidad civil en los casos en los que la legislación sectorial lo exija a través de un seguro u otra garantía financiera, y es lo que hemos hecho. Obligatoriamente, FAMPA Los Olivos ha cogido siendo el tomador del seguro y todas las AMPAs que formen parte de FAMPA Los Olivos tienen todo su junta directiva un seguro de responsabilidad civil y un seguro de accidente voluntario que cubre hasta una determinada cantidad de personas. El seguro de la ley del voluntariado, lógicamente, es una ley general. Está hecha, imaginaros, para que todas aquellas personas voluntarias, como puede ser Médicos Sin Fronteras, que viajan a todos los sitios y que tienen un riesgo potencial, como el de Greenpeace, tiene un riesgo potencial no solo de accidentarse, sino de contraer muchas enfermedades. Y eso hizo que el 2015... se hiciera esta ley y que ampare todo eso, pero lógicamente también nos ampara a nosotros, en menor medida, porque claro, no hacemos ese tipo de voluntariado de riesgo en nuestras actividades, pero sí existe. Lógicamente nosotros al hacer nuestras acciones formativas, al desplazarnos, a alquilar un autobús y salir con los chicos a hacer una jornada en el campus, pues corremos un riesgo de accidentes, de dañar a un tercero, y eso es lo que queremos cubrir y queremos dejar que no sea en cada momento, en cada AMPA que pueda decir yo no hago mucho, todos hacemos algo, incluso no haciéndolo, tienes que tenerlo, y eso es lo que ha tenido. Dentro de las preguntas de los seguros, que a mí me ha tocado este año, os comento un poco, a nivel nacional, pues como hacemos a nivel de AMPA, conveniamos, intentamos buscar a empresas que nos supongan un beneficio para nuestros asociados. Pues a nivel nacional, nuestra confederación, que forma parte, que veis el logo de CEAPA, yo formo parte de la Confederación Nacional y nuestra federación forma parte de la Federación Nacional, pues llegamos a un acuerdo con una empresa aseguradora con el fin de que un seguro, por ejemplo, a un AMPA le puede salir como de un seguro solo de responsabilidad civil fácilmente por 200 euros, un AMPA. Pero un AMPA, si conseguimos 3.000 AMPA en toda España, eso ya baja proporcionalmente e increíblemente un montón. Ese fue el trabajo que nos llevamos desde la Confederación Nacional, intentar llegar a un seguro para que una seguridad nacional cubriera todas las AMPAs que seamos capaces de llevar allí, y con eso nos bajaba considerablemente el seguro. Y eso es lo que se ha hecho. Hemos entrado en un seguro pues, nacional, en el que tenemos nuestro seguro voluntariado, nuestro seguro de accidente voluntariado, y luego también otro tipo de seguro que me parece que Pedro lo mandó,
La compañía que la veis, yo creo que algunos ya las conocéis, entráis en nuestro portal, aquí es que luego si tenemos oportunidad de ponerlo, se puede ver. Nuestros seguros ya están en el portal web de la Federación, donde hay un submenú en el que te dice seguro, uno entra y aparece un portal donde está Federación, ahora mismo está Cantabria, Melilla, Ceuta, Jaén, Ciudad Real, en fin, esta compañía, conforme va aplicando, haciendo la aplicación de la web, pues lo va incorporando. De tal manera que pinchamos en nuestro apartado de FAMPA Los Olivos y se abre un menú donde ponemos nuestro CIF, cada AMPA pone su CIF y le da ya la posibilidad de descargarse en PDF los 2 seguros que tenemos. Ante la exigencia de cualquier centro que nos diga, oye, necesitamos para hacer esta actividad, sí, es que necesito el seguro, pues uno lo descarga y se lo da las veces que quiera. Y también se abre la posibilidad de puntualmente hacer un seguro específico, que no estaban cubiertos por eso, por ejemplo, un viaje fin de estudio o cualquier salida, entonces pues en ese simplemente se puede contratar online. Con eso creo que hemos mejorado mucho y luego pues ahí también tenéis pues todas las dudas o el teléfono para contactar con la empresa, para cualquier cosa que lo tengáis, ¿no? Yo creo que esto ha sido un avance y sobre todo una tranquilidad para todos los que estamos aquí, de que no va a depender en cada momento de las ganas que tenga una presidencia de hacerlo o no, sino ya sabéis que todo lo que hagáis tienen esos 2 seguros cubiertos desde la Federación. Sí, de todas formas, tú decías, por ejemplo, del viaje, la responsabilidad civil como una actividad de AMPA. Tenemos el seguro de la empresa de transporte, que tiene su propio seguro. Tenemos la de la agencia de viajes y luego además tenemos el seguro del AMPA, que ya tenemos, dijéramos, por ser miembros de la Federación, de responsabilidad civil. Se trataría en todo caso, sería de hacer algunas coberturas más específicas, ¿vale? Que miráis y entonces ahí os ofrece otras coberturas, pero realmente las básicas las tenéis, ¿eh? Lo digo que también el viaje, si está cubierto, tener en cuenta eso, que el seguro del autobús, el seguro de la agencia y luego vuestro seguro que también cubre, pero dijéramos a lo mejor no todos los detalles que deseáis, y si lo deseáis pues hacéis un seguro extra, pero que realmente lo básico sí lo tenéis también cubierto, incluso en cualquier viaje fuera del centro. Y luego, para que entendáis por qué tenemos, cómo lo hacen, pues realmente os acordáis esto que se ha salido en la prensa los consumidores se agrupan y contratan la luz de forma conjunta. Esto tiene un nombre, ¿cómo se llama lo de subasta de la luz de consumidores agrupados? Bueno, pues realmente lo que hacemos es eso. La Confederación Española de AMPA agrupa a miles de AMPAs de todo el país y subasta o ofrece a distintas aseguradoras el paquete, y por eso son paquetes muy competitivos. De todas formas, sabéis que desde este año la cuota son 70 o 50 dependiendo del tipo de colegio que sea, y que está incluido a un servicio que prestamos, dijéramos, de oficio a todos los que estáis en la Federación. Y los seguros ya no hace, si necesitáis os los mandamos en la póliza, pero realmente la póliza os la sacáis vosotros. Está en la página web y lo descargáis, ¿no? por no repetir. Bueno, sobre esto, en duda de seguro nos han consultado mucho. En fin, yo conozco algo porque hemos estado en la negociación con esta empresa, pero lógicamente no todo. Lo que sí tenemos que tener claro es que estos no son seguros con todo riesgo. Vamos, esto cubre lo que legalmente te están pidiendo. Principalmente la responsabilidad civil, que son los daños que tú puedas hacer a terceros y por los cuales los terceros te demanden. Eso es una. Por eso digo que no es un seguro a todo riesgo, no cubre cualquier cosa. Y luego el seguro de accidente lo que te cubre son de las personas voluntarias de la Junta, no es un seguro para los niños. Otra cosa es que, por ejemplo, en una actividad que organice el AMPA, que esté montando un escenario para una fiesta infantil, pues el escenario se cae y haya herido a algún niño, a alguna persona, eso sí lo cubre el seguro. La responsabilidad civil, lo que tú ocasiones al tercero en tu acto lo cubre, eso está claro. Por eso, cuando empezamos con este a nivel nacional, no solo nos beneficia tener un precio más competitivo, sino también tener un mayor poder de negociación. Cuando se habla con este tema, lo que estamos negociando son miles de AMPA, y la presión que tú le puedes dar para mejorar no solo el precio, sino la cobertura, no es la misma que cuando funcionamos individualmente. Bueno, ahí estábamos, nos comentaron que podíamos poner alguna pequeña aclaración sobre este tema,
sobre el tema del NIF, lo que necesita una asociación. Ahí lo tenéis en general, esto no está sacado nada más que de la página de la agencia tributaria, ¿no? El NIF es para cualquier asociación o fundación, el DNI de la persona, como una de una persona, en la tarjeta del NIF figura un número precede una letra, en el caso de las asociaciones la letra G, que identifica fiscalmente a la entidad. ¿Cómo se tramita? Principalmente, por resumirlo, porque ya vamos muy justillo, el NIF se tramita ante la Administración de Hacienda que nos corresponda, y para ello deberemos llevar original y fotocopia de los estatutos, sellados, y la original y fotocopia del acta fundacional, que es lo que hablábamos antes de tener ese documento. Si no se tiene no pasa nada, pero como todos tenemos ya NIF, no habrá ninguno. Fotocopia de la persona incluida entre los socios fundadores, que firme el impreso de solicitud, llamado impreso de declaración, que es el modelo 36. Como esto el NIF todos tenemos, porque seguro que no nos hará falta. Yo creo que es más más el certificado, que es otro tipo de trámite que ahora cada vez más la administración nos va a exigir que nuestra conversación con la administración sea a nivel telemático, y para eso tenemos que tener un certificado que sea de representación de la asociación. Un minutillo. Miguel, solo la Consejería de Educación nos ha recordado y que difundamos el tema de no vale el NIF ya en cartoncillo, sino el NIF nos lo comunican ya firmado digitalmente, y ya no hay original. Como está firmado digitalmente, todas las fotocopias que se hagan son documentos originales, se puede mandar escaneado y realmente es muy útil, pero el de cartoncillo no vale. Y también nos recuerdan que hagamos hincapié en que en el CIF a veces todavía figuran nombres que no son exactamente los de nuestra AMPA, y sobre todo nombres del centro que no son los actuales. A veces aparece Instituto Nacional tal. Bueno, eso no vale, hay que actualizar los nombres en Hacienda también. Tiene que aparecer IES, que es como se denomina normalmente ahora, y tal. Entonces, ojo con tener un NIF que no corresponde, que esto nos da problemas luego al relacionarnos con la administración, sobre todo si pedimos subvención. Solo era eso. Sí. ¿Eso que hay que hacer en Hacienda? Sí. En Hacienda. Mira, otra cosilla. Es que los equipos directivos normalmente no saben que otro de los documentos que tenemos que hacer cuando se cambia de junta directiva es Hacienda, ¿vale? Y que el presidente o la presidenta nueva vaya con el libro de acta de que se comunica el nuevo cambio, porque es que también tenemos que dejar reflejado quién es el que está a cargo de ese AMPA. Es que muchas veces vamos allí y es que del año 79 no se ha comunicado ningún cambio más. Entonces, nosotros, al ser una asociación, aunque sea sin ánimo de lucro ni nada, pero es que tenemos que responder por esa... Es que manejamos dinero. Entonces, claro, en Hacienda necesita saber quién es el responsable ahora mismo de este año, quién es el presidente, qué tal o qué está al cargo. Entonces, es una fórmula también que hay que hacerla y rellenarla también. Y Hacienda, echar un día y bueno, pero tenerlo todo correcto también con Hacienda. Sí. Íbamos, lo que hemos hablado antes, el CIF, como ya se supone que lo tenemos todo, porque hasta donde nosotros sepamos tenemos el número de CIF, lo único es sacar una copia de ese CIF. Para eso, lo que decía, hay que personarse en la agencia tributaria, o bien solicitado a través de telemáticamente, que es lo que íbamos a comentar ahora. Si se persona en la agencia tributaria, pues te tiene que identificar como que eres representante de esta asociación a través del registro, y que solicita. Hay un modelo donde uno se rellena, firma, se presenta con la documentación y luego ya te dan tu copia del CIF, que es simplemente una hoja o una certificación, una hoja firmada electrónicamente. También se puede hacer a través de online, ¿no? Telemáticamente. Para eso, lo primero que se necesita es tener un certificado de la asociación. Supongo ya que muchos conocéis el certificado digital de persona, que algunos tenemos y que podemos tener para, por ejemplo, para hacer declaración de la renta a través de la página de Hacienda, y que identifica lo que es realmente esa persona, quién es, ¿no? Ese es un certificado digital. Pues aquí pasa exactamente igual, hace falta ya cada vez más un certificado de representación. Esto normalmente corresponde a la presidencia, quien ostente la presidencia, y aquí veis un poco cómo se puede obtener. Ese certificado es un archivo digital que se descarga en nuestro ordenador o en un pendrive, y que se utiliza cuando queremos accionar con la administración, o sea, vía subvenciones, la agencia, indicándoles quiénes somos, a quién representamos. Es un certificado digital de representación de personas jurídicas.
¿Cómo se puede obtener? Pues el proceso es similar al de un certificado de persona física. Lo leemos aquí un poco con detalle, ¿no? 4 pasos. Primero, tienes que tener que el navegador, ¿cómo se hace telemáticamente? Tu navegador tenga la configuración que corresponde. Cuando entráis en la página ya hay muchas claves que diga que simplemente pulsa y te dice si el navegador tiene todo la configuración adecuada. Solicitar vía internet de su certificado, al finalizar el proceso de solicitud, o sea, hay una página que te dice solicitud del certificado. Te dice, recibirá en su cuenta de correo un código de solicitud que le será requerido en el momento de acreditar su identidad y posteriormente a la hora de descargar su certificado. Con ese código hay que acreditarse en una oficina de registro. Compruebe en este apartado la documentación necesaria para aportar. Deberá personarse con su código de solicitud en la oficina de registro de la agencia tributaria, de la Comisión Nacional de Valores, en fin, de la Comisión Foral de Navarra. En la oficina se requiere cita previa y la CNV también tiene un proceso. Es decir, hay que personarse con ese código que te envían para que te autorice. Una vez hecho eso, pues se descarga su certificado, una vez acreditada su identidad en una oficina de registro, haciendo uso de su código de solicitud, desde aquí podrá descargarse o instalar su certificado y se puede hacer el pago. El pago, por estas cosas que tiene, solamente se puede hacer con tarjeta de crédito, que normalmente en la AMPA no tenemos y que tendrá que hacer frente una persona y que luego se le retribuye normalmente. Lo pone aquí, son 14 euros. Eso es el paso que debemos hacer para tener una certificación. Tiene una validez de 2 años y eso es importante. Si no nos da mucho miedo entrar en internet y todo eso, es mucho más cómodo, porque luego a la hora de pedir solicitudes solamente tenemos que identificarnos con el certificado y ya cada vez más la administración nos dice que necesita obligatoriamente que hacer esos trámites a través de un certificado. Digo porque yo creo que debemos tomando nota y poco a poco a lo largo del año intentar hacerlo. No es es bastante sencillo, solamente aventurarse. Bueno, este era el tema de lo que hemos comentado antes, el certificado de delito de naturaleza sexual. Yo creo que ya se habló en su momento bastante, no podemos pasarlo rápido. Es un registro que se integra en el sistema de registro administrativo de apoyo a la Administración de Justicia, en el que se incluyen los datos relativos a la identidad y perfil genético de las personas condenadas mediante sentencia firme por los delitos contra la libertad y libertad. Su finalidad, lógicamente, es proteger a los menores contra la explotación y el abuso sexual, mediante un mecanismo de prevención y tal. Esto lo sacamos aquí porque ya es obligatorio a todas las personas que podemos hacer cualquier actividad con menores, no una actividad puntual. Por ejemplo, hoy, ¿no? Hoy pues, nuestros hijos están haciendo una actividad por ahí. Las personas que sí están con ellos sí deben tener esa certificación. Nosotros que culturalmente solo lo vemos, lo conocemos, lo saludamos, no. Por eso un poco para identificar. Ya cualquier persona que contratemos a hacer algo con menores tiene que tener ese registro que se saca sencillamente entrando en la página. Me parece que ahora lo vemos, ¿no? Efectivamente, se trata de todas aquellas actividades que contratemos con una empresa que va a trabajar con nuestros hijos en el colegio o aquellos miembros de la junta directiva que estamos mucho dentro del centro. Debemos de, primero, si es una empresa que nos trabaja al AMPA, pedirles las condiciones que les hacemos, que nos certifiquen o que nos presenten el certificado de los monitores, ¿vale? Y luego, si nosotros vamos a entrar mucho en el centro, porque estamos allí colaborando con el centro, pues también debemos de tenerlo, ¿vale? Sí. Es bastante sencillo. Si tenemos certificado digital, yo lo saqué hace un año y simplemente entra en la página del gobierno, de la Administración de Justicia, en cualquier buscador. Pone Gobierno de Justicia o delitos sexuales y te sale de momento la página del Ministerio, te dice dónde hacerlo, pincha, te pide tu certificado digital y inmediatamente te emite un PDF. Y el PDF ya lo descargo, lo imprimes si quieres y lo puedes presentar en cualquier sitio. A todas las personas que se puedan identificar a través de un certificado, lógicamente. Si no, pues hay que hacerlo presencialmente y solicitarlo. Pero un poco porque lo sepamos, ¿no? Y ya está. Yo con esto hemos terminado. Así que espero que no sea muy largo y muy intenso. Bueno, no se pretende con esto asustarnos ni que...